Es que yo Ahí la podéis. creé toda la reunión. Lo que pasa es que no había ingresado. Eh, Tal vez sea eso. Profe, O- yo tengo una pregunta. sí. No sé cómo hacer para ver las clases grabadas. La verdad es que busqué en general, me volví loca, mandé mails, pero no sé cómo hacer. Buena pregunta. ¿Vos sabés, Leila? Sí. Dame un segundito que ahora busco el link y se los paso por el chat. Porque algunas van a parar. Yo estaba viendo eso hoy porque algunas a veces quedan en el chat y otras a veces van a parar a o una aplicación que está dentro de Teams que se llama Stream o algo así. Ya la busco y se los paso y me dicen si pueden entrar y pueden ver las clases. Si no, lo otro que se me ocurrió es ver si las puedo descargar y crear algún canal en YouTube o algo privado entre nosotros para que ustedes las puedan ver. Pero ahora me fijo y se los paso. Dale, porque sí, también traté con otras materias, pero yo es mi primer cuatrimestre y no sé muy bien cómo se utiliza todo este programa y la verdad es que busqué en el chat general que le pregunté a algunos alumnos y me dijeron que siempre generalmente aparecen ahí, pero no lo encontré. Igual fíjate que nosotros no estamos haciendo las grabaciones en el chat general, sino que estamos creando como distintas clases, o sea, una sala por cada clase que damos. Ves que ahí la compañera pasó la captura, está el general, y abajo está clase de introducción, la clase del 13 y esta clase de ahora, que ahora yo la estoy grabando. Perfecto. Creo que ahí deberían aparecerte. Yo el otro día entré y no las vi, pero no sé si es porque a mí no me aparece. Pero si no, ahora te paso el link y fíjate si lo puedes ver desde stream. Dale, muchísimas gracias. No te preocupes que si yo le pasé la pregunta a ella fue porque yo tampoco sé. Cuando me habían pedido en su momento las clases grabadas, no supe dónde buscarlas. Y bueno, parte de crear un canal por clase es en parte Para también eso. para orientarlos. Es para organizar eso, porque si no es. Claro, y además para el que no estuvo, bueno, al menos sepa que vimos en esa clase, o al menos es mi objetivo, si lo logro. Pero bueno, para que al menos hoy sepan que vamos a estar girando en tema investigación, porque puede pasar que, bueno, o la clase no se entiende cuando está grabada, o, bueno, es como una forma de hacer un cronograma también de clases. Hoy son las 3 primeras, pero a medida que van pasando, ustedes me dicen qué pasó en agosto y lo más probable es que me olvide. Entonces, bueno, lo voy organizando así por canales. Pero bueno, pensé que ya creándolo y dejándolo abierto no había problema de muchos canales. Si sigue estando ese problema, bueno, me quedo conectada, por más que me vaya a hacer un café. Y bueno, así ya no entramos a diferentes clases. No sé si alguien se incorpora hoy, pero bueno, hasta ahora veníamos viendo cuestiones muy generales en el capítulo 1 de esta psicología como ciencia, de todas las variantes de la psicología, tanto como profesión, como formas de estudio. Y bueno, el objetivo de hoy era meterme más con lo que era el tema investigación, que sé que algo dije la semana pasada, como no recuerdo bien hasta dónde llegué, hoy me meto de lleno con el capítulo 2 y bueno, a medida que voy a ir avanzando me voy a meter con una de las formas como en investigación tenemos para recopilar datos, que es la entrevista. Y bueno, por eso los puse juntos, ¿no? Entrevista e investigación. Los tiempos me dirán. En cuanto a la bibliografía, estamos dentro del capítulo 2 de Peter Gray y un texto de Lidier sobre entrevista que voy a combinar con un capítulo de Václavic. Václavic nos habla sobre la teoría de la comunicación humana y bueno, parte vamos Está en a... Web Campus. ¿Cómo? El de Václavic está subido en Web Campus. Sí, Este de entrevista me parece que no. entrevista no subí. No. Bueno,
Me lo anoto. Porque en realidad entrevista viene a ampliar. Por eso decía, bueno, nosotros decimos que una ciencia supone en el recolectar datos con una cierta sistematicidad, analizarlos también con metodología propia para poder separar de lo que es una opinión o de lo que es una creencia. Y muchas veces encontramos teorías que van contra el sentido común y justamente pueden hacer esas afirmaciones porque han recabado los suficientes datos. Entonces, bueno, por eso decía, la entrevista es una forma, y es una forma muy habitual, pero no es la única. Tenemos pruebas, que después ya nos van a comentar también. Acá tenemos una especialista en investigación, así que hoy nos va a colaborar mucho. ¿Cómo te fue con lo del CONICET? ¿Ya tenés los resultados? No, lo mandé, no sé si les conté, pero yo me postulé para una beca para hacer mi doctorado en el CONICET y lo mandé ahora mandé el proyecto ahora a principio de agosto y me confirman recién el 16 de enero. Ah, No, falta, o sea, está como en revisión ahora y bueno, el 16 de enero me enteraré si quedé o no. bueno. Hay tiempo. Hay tiempo. La ansiedad. Bueno, yo no recuerdo si les comenté distintos tipos de investigación. O sea, no hay una sola forma de investigar, hay diferentes formas de investigar. Hasta ahora creo que las 2 clases anteriores venía hablando de que la psicología se preguntaba por qué actuamos así, ¿no? Y buscando las causas. Esto es una forma de investigar, tratar de establecer qué variables van a afectar a otras y por eso las consideramos en una relación de causa y efecto. Este tipo de investigaciones tiene más el diseño de un experimento que nos permite establecer relaciones causales porque uno va manipulando variables. Manipular variables significa que va a tratar de mantener constantes algunas para ver cómo la modificación de una de ellas afecta a las otras. Si encuentra una modificación, es donde puede suponer que una está causando a otra. Este tipo de experimentos, por el control de variables que requiere, se suele hacer en ambientes de laboratorio. Pero ni todo es posible de ser estudiado en laboratorio, ni siempre es posible manipular las variables. Todo depende de qué estemos estudiando y cómo lo querramos estudiar. Y es ahí donde podemos tener distintos tipos de investigaciones. Hay otras investigaciones que sin ser menos interesantes que estas, quizá en vez de detenerse a buscar la relación de causa-efecto, se detienen sobre un fenómeno, por ejemplo, la comunicación humana, y describen ese fenómeno. No nos van a explicar por qué uno se comunica de esa forma. Simplemente, y no tan simplemente, porque es un gran trabajo, describen los procesos involucrados, cómo hay variantes dentro de los procesos, cómo se relaciona, pero de ningún modo no se establece una relación causal. A veces en teorías de personalidad vamos a encontrar, esto es muy frecuente en teorías de personalidad, que nos describen, por ejemplo, a una personalidad. Entonces, de esa personalidad nos van a describir cómo es en relación a los afectos, cómo es en relación a las interacciones con las personas, cómo maneja, por ejemplo, las novedades. Nos describe sus conductas, la clasifica y por eso cuando hay variaciones va a decir, bueno, la personalidad, hoy vamos a llamar A, es diferente a la B porque empieza a encontrar diferencias.
Esta clasificación es muy rica y por eso les digo, muchas teorías de personalidad clasifican, pero quedan en descripciones, no establecen relaciones causales, no nos explican cómo alguien llegó a ser así. Porque es, por ejemplo, inestable emocionalmente. Pero nos explican que hay gente que suele tener más intensidad en sus reacciones afectivas o al menos una respuesta más pronta frente a los estímulos. No habla de causas, no habla de qué consecuencias le genera esto, describe y clasifica. Son, por eso decía, investigaciones muy interesantes. La vez pasada hablábamos de psicología del desarrollo. Muchas de las teorías de desarrollo son descriptivas. Nos describen qué hace alguien a esa edad, cómo se vincula con pares, cómo se vincula con los extraños, cómo aprende, qué se está desarrollando en su cuerpo, qué manifestaciones tiene este desarrollo, y nada más. No busca causas, describe fenómenos. A veces puede haber... ¿Cómo? No. Ah, pensé que alguien había hablado. Puede haber investigaciones dentro de estas descriptivas que en vez de hacer un corte, esto que decía, bueno, me pongo a investigar adolescentes de 15 años y me pongo a observar todo lo que hacen los adolescentes de 15 años, siga a una persona o a varias personas a lo largo de su vida. Estos se llaman estudios longitudinales, porque justamente no es que hace un corte en la vida de una persona para estudiar a esas personas a esa edad, sino que estudian a una persona a lo largo de la vida. Estos estudios también son muy interesantes porque nos van arrojando datos acerca de lo cambiante o lo estable que puede ser una persona, o al menos lo cambiante o lo estable de determinadas conductas. Cuando decimos, por ejemplo, en términos de personalidad, hacia los 50 años se produce un cambio y suele haber menos cambios a nivel de la personalidad, o sea, alguien haya su estilo y este permanece durable, es porque se han hecho estudios longitudinales viendo cómo una misma persona iba cambiando ciertos patrones de conducta, ciertos estilos de vincularse, y llegó un momento en su vida en que empezó como a repetir esos mismos patrones. Bueno, estos estudios longitudinales muchas veces son descriptivos y tienen su riqueza y nos aportan muchísimo. Hay otro tipo de investigaciones que lo que buscan es establecer si existe alguna relación entre una variable y otra. Por ejemplo, conducta de los niños en la escuela y estilo de disciplina de los padres en el hogar. Que haya una relación entre ambos factores, es decir, que encuentren una cierta recurrencia, por ejemplo, de estilos disciplinarios, estilos autoritarios de disciplina, con conductas más inquietas en la escuela, me está hablando de que hay una relación entre ambos factores, pero no me está diciendo cuál es la causa y cuál es el efecto. Es decir, dice que hay relación, no una relación causal. Entonces, que haya relación no me está diciendo si los niños que se portan mal en la escuela, al llegar a su casa, reciben retos más bajados de línea, más autoritarios, o si porque reciben retos más autoritarios los niños después se portan mal en la escuela. No establece relación causal, simplemente señala que hay relación. Para poder llegar a eso, para encontrar estas generalidades,
sobre todo en las relaciones entre variables, primero tenemos que descartar que haya factores de azar en juego. Porque imaginen que yo encuentro que al estilo autoritario de disciplina coincide con malas conductas, pero de 3 niñas llamadas Ana. Espero no estar tocando ninguna susceptibilidad. Díganme que no hay ninguna Ana. Si no, perdón, no estás en el ejemplo. Diría, encontré. Todas se llamaban Ana y todas tenían un estilo disciplinario autoritario. Y alguien me podría decir, ¿y cómo sabes que no es el azar? Y es ahí donde tenemos que meter a la estadística. La estadística, no muy amiga de mucha gente, pero muy útil en investigación, nos permite separar lo que es una relación estadísticamente significativa de lo que podría haber sido que el azar nos permitió encontrar un par de coincidencias. Estas coincidencias debidas al azar se calculan. Para calcular, bueno, hay programas computarizados que permiten hacerlo. Hay gente que se dedica a hacer puramente análisis estadístico, pero de diferentes modos lo que se intenta es calcular esta relación que hay entre las variables. Porque, así como veíamos en las 2 primeras clases que uno a veces va a pedir consejos a quien ya sabe lo que le va a responder, lo mismo podemos hacer en ciencia. Podemos ir a buscar datos que confirmen lo que ya suponíamos. Y entonces, la estadística no solo nos va a permitir calcular cuánto de esta relación es significativa y cuánto se debió al azar, sino también nos va a exigir que, por ejemplo, la muestra sea numerosa, por un lado, y representativa, por otro. Porque alguien me podría estar cuestionando, ya en este momento, ¿todas las mujeres miraste? Entonces ya no puedes hablar de conducta de los niños. ¿Y dónde la fuiste a buscar? Y justamente, una muestra amplia y lo más representativa posible, en parte va a hacer que yo tenga diversos datos de los cuales después pueda comparar. Si yo solo busco datos en un lugar, por ejemplo, en un recreo de una escuela un día, y lo más probable es que los resultados que obtenga estén equivocados. ¿Cuánto es un número grande? Y bueno, ahí ya nos metemos con otro tema. ¿Qué voy a investigar? ¿Cómo lo voy a investigar? Si voy a tomarme el trabajo de observar, tal vez pueda hacer un número amplio de observaciones. Tal vez si voy a tomar entrevistas más abiertas y tenga que restringir el número. Pero bueno, también le dedico, qué sé yo, 50 minutos, 1 hora a cada persona. Por lo tanto, bueno, voy a tener otro tipo de datos. Entonces, bueno, ahí es donde empezamos a ver que tenemos que recurrir a la metodología, por más que a veces sea medio incómodo cuando uno lo lee por primera vez estos textos. Uy, pero hay que saber esto. Lo que hay que saber es justamente que no se trata de una opinión. Y para saber que no se trata de una opinión, yo hay cosas que las tengo que no solo analizar con metodología correcta, y ahora vamos a decir válida, sino que además tengo que tratar de elegir una población lo más diversa posible. Porque si no, voy a encontrar coincidencias, pero, y ahí vuelvo al control de variables, ¿es porque es recurrente esa edad? ¿O porque es en ese grupo de pares?
o porque tiene que ver con la cultura de ese lugar. Y miren cómo se me empiezan a multiplicar las variables. Entonces, tengo que identificar qué variables pueden estar influyendo. Y por eso cuando aplico un análisis estadístico, ahí me puede indicar que hay una relación, sí, entre variables, pero que no es tan fuerte como yo creo. Que hay otros factores que están interviniendo. Esto también se calcula con un número. Los números es verdad que no los tienen que saber. No les vamos a pedir que sepan eso. Pero sí es importante que comprendan algo de esto que estamos diciendo, porque van a leer textos donde va a aparecer, hay una correlación entre variables, pero no es una correlación fuerte. ¿Qué nos está diciendo? Que se ha encontrado que la presencia de uno coincide con la presencia de otra, es decir, hay correlación, pero que hay otros factores que están influyendo para determinar ese fenómeno. Por lo tanto, no podemos pronosticar con tanta seguridad frente a la presencia de una que vamos a encontrar la otra. También la estadística nos va a permitir, cuando hablo de relación, no necesariamente es que aumenta una y aumenta la otra. A esto se llama correlación positiva. Apareció una pregunta. Sí. Sí, yo, Nahuel, buenas tardes. Sí. Con respecto a las variables de las que estás hablando vos, ¿esas variables se pueden complementar específicamente o también se pueden contraponer? A eso iba. Okay. Se habla de correlación positiva cuando aumenta una y aumenta la otra. Por ejemplo, a mayor directiva en la forma de disciplina, peores conductas observamos, ¿no? Aumenta una, aumenta la otra. O puede ser inversa. Aumenta una y disminuye la otra. Por ejemplo, cantidad de participantes, cantidad de ayuda. Cuanto más personas observando, menos ayudan. Hay una correlación en ese caso que es negativa. No sé si respondí. Sí, se entendió, muchas gracias. Por esas cosas también se calcula. Por un lado decíamos, estadísticamente significativo, lo único que me está indicando es que no es azaroso. No fue casualidad, digamos. Ahora, si esa relación es positiva o negativa, me lo marca si aumentan las dos o aumenta una y disminuye la otra. Pero sí, estas cosas se calculan. Sí, otra pregunta. Veo las manitos. ¿Había quedado la manito o hay otra pregunta? ¿Qué tal, profesora? Era para ver si podía repetir lo de correlación negativa. Usted puso en el ejemplo correlación positiva, mayor disciplina, peor conducta del niño, como ejemplo. Claro. Con el mismo ejemplo del disciplina con los niños, ¿cómo sería una correlación negativa? A mayor autoritarismo, menor conducta agresiva. Por ejemplo. Aumenta una y disminuye la otra. Claro. Gracias. Lo que pasa es que como eso no existe, te daba el otro ejemplo, te daba dos teorías reales, ¿no? Es verdad, aunque el sentido común diga lo contrario, que cuanto más espectadores hay, menos la gente ayuda. Y nuevamente, cuando estoy diciendo que la correlación es negativa, no estoy explicando las causas. No estoy diciendo por qué la gente no ayuda cuando hay otros. Ahí podemos desplegar un montón de teorías. Simplemente estoy diciendo que se ha observado una correlación negativa. Cuanto menos personas hay, más ayudan. Cuanto más personas hay, menos ayudan. Correlación negativa. Disculpe, profe, ¿y esto de qué tipo de investigación era? ¿Cuál? La de Correlación. conducta de ayuda. En
En parte lo vas a encontrar en motivos sociales y gran parte en lo que es psicología social la vas a encontrar. Pues justamente tiene que ver qué pasa cuando la gente se siente observada o está en presencia de otros. Ah, ok, gracias. Pero ya nos vamos a meter con eso, por eso digo, es un ejemplo ahora para que entiendan cómo nosotros decimos, bueno, la psicología puede estudiar cosas poco interesantes, sí, opinan así, lo respetamos, pero no pueden decir, creo que, o me parece que la gente ayuda menos. No, bueno, decime caso, vamos a evaluar. Y de ahí que necesitamos procesar esos datos, porque si no queda en lo que a mí me parece, lo que yo vi, y bueno, parte de lo que Leila nos comentaba, esto de publicar un paper, ¿no? Y los resultados, esto lo deben estar escuchando hoy mucho respecto a las vacunas. Cómo la publicación de los resultados permiten que otros investigadores no solo señalen posibles defectos, que Leila decía, bueno, yo me anticipé y ya puse a discutir algunos de los puntos que me podrían cuestionar, sino también esto, cosas que uno no observó, pero que alguien te venga a señalar, porque decíamos, no somos tan objetivos como nos gustaría, y mucho menos cuando estudiamos fenómenos humanos en los que estamos involucrados. Hay factores que podemos no tomarlos en cuenta, pero simplemente porque no nos hemos dado cuenta. Les voy a dar un ejemplo. Estaba en una oportunidad participando de la presentación de un trabajo de investigación, de un trabajo de integración final, y uno de los trabajos tenía como objetivo ver la relación que había entre la relación de los adolescentes con su propio cuerpo y la influencia de los medios masivos. Tema interesante si los hay. Obviamente, como siempre, cuando uno se arma una pregunta, tiene ensayada una respuesta, y esa es lo que llamamos hipótesis, ¿no? Y eso es lo que en parte iba a trabajar esta alumna. Cuando empieza a decir dónde fue a buscar los datos, comenta que sobre los medios de comunicación se había centrado en la TV, en canales abiertos y en las publicidades que aparecían en estos canales abiertos. Mi primera pregunta es ¿por qué había seleccionado la televisión y por qué canales abiertos? ¿No? Y no, porque ella creía que la publicidad, y ahí vamos al tema de la creencia. ¿Por qué mi pregunta? Primero por lo limitado. No era excluyente la TV, pero los que escuchamos algo a adolescentes sabemos que la TV no es el medio por excelencia con el que pasan más horas. Claro. La cantidad de horas que pueden pasar frente a una tele, excepto para ver series, o sea, no es TV abierta, no es comparable a quizá lo que puede pasar a un adulto medio o maduro, que en parte por su aprendizaje están como más próximo a la tele. En este recorte que ella hace de cómo recoge los datos, no es de extrañar que los resultados, obviamente confirmaron su hipótesis, pero en realidad tenía un problema de dónde había ido a buscar los datos. No es representativo de los adolescentes y mucho menos es el medio más habitual. Ahora, ¿lo excluiría? No,
Pero bueno, podía haber ido ahí a redes, a YouTube, recién, ¿no? Leila mencionaba el de hacer un video por YouTube. Bueno, son medios, Instagram, son medios que utilizan mucho más que la tele. No son excluyentes. Y por eso cuando recién decía, bueno, una forma de quitar el azar es que uno empiece a abrir. Y bueno, en todo caso, los datos nos irán arrojando cuántas horas están en cada uno. Ni siquiera tenemos que investigar si es lo que no nos interesa, pero es ir a buscar acerca de cuántas horas permanecen frente a los medios y qué medios son los más habituales. Entonces, uno, cuando empieza una investigación y empieza a rastrear investigaciones previas, es para no estar investigando lo que ya está investigado. Toma esos datos y a partir de ahí construye. Pero bueno, acá ya teníamos un problema en el recorte que hizo de los datos. Y por eso... Eso es lo que se llama en investigación la revisión de la bibliografía para verificar qué campo uno va a estudiar y que también tenga un poco de sentido, porque la realidad es que hoy en día estudiar la influencia que tienen los medios de comunicación en los adolescentes mediante la televisión abierta, y la verdad no tiene mucho. O sea, debe haber una parte de adolescentes que miran televisión abierta, pero son los menos. Hay una pregunta de Santiago. Sí, una investigación que no incluya metodología estadística, ¿no corre el riesgo de estar sesgada desde el inicio? O sea, que sea solo descriptiva. Bueno, es que justamente por eso decíamos la importancia de publicar, de que otros revean. Cuando recién Leila decía, bueno, yo presenté hasta enero van a estar evaluando. Supongo que no es solo su aptitud como investigadora, sino también la importancia de eso que propuso, cómo lo propuso. Bueno, esto se hace. Por eso es que hay que publicar y hay que dar cuenta de lo que uno hace. Los sesgos van a aparecer y por eso uno tiene que estar atentos. Decía, nuestro mayor problema es que eso que más nos interesa y más nos fascina es lo que nos puede cegar la visión. Y por eso es tan importante que uno revise críticamente. Porque no solo en este caso podía no haber hecho algo muy creativo, porque de haber, esto que nos contaba Leila, haber rastreado investigaciones, ya se hubiese dado cuenta que tal vez estaba investigando sobre algo que ya estaba investigando. Y entonces invertir tanto tiempo y esfuerzo para reproducir, excepto que uno se quiera poner en duda lo que esa investigación muestra, la verdad es que es un trabajo al menos que construye poco a nivel científico. Por eso es que, bueno, se pone, qué sé yo, buscar los últimos 5 años, poco más, poco menos, pero justamente tratar de o continuar algo que ya alguna investigación dice, bueno, llegamos a investigar esto, quedó pendiente aquello otro, o si uno encuentra que hay diferencias, bueno, tal vez uno dice, bueno, me interesa ver qué tienen de diferente esto, pero no repetir quizá investigaciones que ya están hechas cuando uno podría quizá interiorizarse. Pero por eso, en parte, traía los resultados falsos, los pueden traer los sesgos. En este caso hubo un sesgo en la recolección de los datos. Y parte de una tendencia que vamos a tener todos, porque ya les digo, es lo mismo que nos pone el entusiasmo en me interesa este tema y tengo una respuesta y voy a buscar, y eso que nos hace en la vida cotidiana pedir un consejo en la investigación nos va a hacer nos vamos a enganchar más con investigaciones que coincidan con lo que pensamos que con las que difieran. Esto, mira lo que dice. Y
somos muy críticos respecto a las diferencias y por eso no siempre tenemos tanta apertura. Es muy fácil cuando uno lo lee así en el manual y uno dice, obvio, obvio. Pero estar ahí adentro es bastante problemático y por eso decía, sobre todo cuando estudiamos humanos. Porque ya vamos a ver que incluso los psicólogos que se han dedicado a construir teorías y los más académicos e investigadores de los psicólogos, todos ellos fueron movidos por cuestiones personales. Les voy a dar 2 simples ejemplos, pero para que vean cómo de distinto modo su vida lo llevó. Uno, Maslow. Conocido Abraham Maslow, de casualidad, se metió a un curso de psicología y quedó muy apasionado por lo que ahí escuchó. Y a partir de ese momento, que el azar de su vida lo metió en un curso, empezó investigando monos, ¿no? Y acerca de esta conducta dominante de los monos que sin ser agresivos lideraban a su grupo, y después esto los traspoló al humano y bueno, terminó armando la pirámide de necesidades que ustedes conocen. Pero como el azar lo llevó, tenía que ir a un curso, no sé si de economía o qué, se metió por equivocación en el de psicología y quedó tan impactado que se empezó a dedicar a eso. Obviamente su interés estuvo siempre en lo normal, no en la patología, y por eso nunca se dedicó a la clínica, nunca a atender pacientes ni nada de esto. Y bueno, eso que a él lo motivó, lo llevó a estudiar motivación, ¿no? Y cómo alguien se supera, y cómo alguien dirige, y bueno, fue su pasión. Otro, Erik Erikson, verán que hasta me cuesta nombrarlo, porque si se fijan su apellido es hijo de Erik, Erik Erikson. Bueno, tuvo una relación problemática con su padre, de ahí que se haya nombrado así. Pero si uno se centra en su teoría, toda su teoría gira en torno al yo, a cómo a partir de una crisis el yo puede enriquecerse, puede salir empobrecido, y cómo en este caso algo que a él en su vida le hacía pregunta, y bueno, fue lo que lo empujó a investigar en estas cuestiones. Pero una cosa es que encontremos el motorcito, las ganas, la pasión, me gusta esto, esto no me interesa, me gusta esto. Y otra cosa es que hagamos ciencia desde ese lugar. Por eso digo, todos vamos a tener algo personal que nos mueva. O nos interesa, en mi caso, lo más complicado, ¿no? Y esas teorías abstractas locas. A otros les interesa el yo, a otros les interesa la motivación. Pero la idea es que justamente cuando alguien teoriza o cuando alguien actúa profesionalmente, no actúe desde su interés. Y para eso necesita analizar los datos. Tal vez no pueda cuantificar todos los números y por eso procesarlos estadísticamente, lo cual no quita que sea riguroso en el análisis de los datos. A veces la estadística te da una descripción también, ¿no? De dónde se ubica la mayoría. Esto que decía, bueno, los adolescentes en su mayoría van a la TV pública, a la TV abierta, digo. ¿Y esto cómo lo sacamos? Bueno, indagando cuántas horas permanece con cada medio, y hay un montón. Por eso digo de encuestas que hay incluso, todos los que se dedican a medios tienen muy perfilado el consumidor y a ellos se dirigen. Y entonces obteniendo esos datos, que obviamente si lo hacen es para dirigirles comunicación, a nosotros nos pueden servir y a partir de ellos, bueno, ver en qué medios podemos ir a buscar y también publicar las encuestas, si vamos a hacer encuestas, como para que nos respondan diferentes públicos de diferentes
a través de diferentes medios. Pero nunca vamos a poder abarcar toda la realidad, siempre vamos a hacer un recorte. Por eso decía, muestra representativa, muestra grande. ¿Qué es grande? Y bueno, si voy por encuestas tal vez puedo hacer 1000. Si voy a entrevistas en profundidad, 1000 horas de entrevistas en profundidad no termino más. Y cuando terminé ya me cambiaron los datos iniciales. No. Entonces voy a acotar el número. Pero obviamente no voy a hacer 3. A veces uno mira las publicidades de shampoo o a veces algunas cremas antiedad y lee abajo chiquitito, testeado en 40 mujeres. Y uno dice, wow, esto sí que es confiable. Que tal vez para un shampoo o para una crema es poco, pero si estamos hablando de entrevistas en profundidad, es mucho. Si ustedes escuchan ahora cómo pasan de la fase 2 a la fase 3 de la vacuna, y bueno, ahora están hablando de 15.000, 20.000, 30.000, porque obviamente se está probando la eficacia de una vacuna. Pero bueno, no es lo mismo 1 minuto aplicar una vacuna que tomar 50 minutos una entrevista. Por eso es que, bueno, los números de la representatividad dependen de qué investiguemos y de qué modo estamos recolectando datos. Pero la idea es que justamente uno pueda, que es lo más difícil, interrogar su propia respuesta. Para eso necesita, a medida que va publicando, y bueno, enfrentarse a quien te cuestione, te corrija, te señale, porque bueno, hay cuestiones que se le pueden pasar a un investigador. De hecho, igual nadie va a estar encerrado solo así en su propia historia, pero bueno, a veces estas preguntas de afuera que vienen a hacer, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Y al menos no llegar hasta una conclusión falsa. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, vamos. Porque venimos con estos 3 diseños distintos. Les voy a contar la historia de aparece en el libro, aparece en Václavic también, porque es como un clásico, ¿no? Pasó a la historia y nos sirve para ver con una cierta distancia si a alguien le pasó con un caballito, imaginen lo que nos pasa con un humano. Había un señor, von Oster, ¿no? Que estaba convencidísimo de la inteligencia de su caballo, Hans, Clever Hans. Y él lo había estado entrenando, si mal no recuerdo, durante 4 años. Y él sostenía, en estas hipótesis que digo, que a uno lo mueven, pero hay que ser muy cauto con eso, él aseguraba que su caballo podía, con entrenamiento, aprender como cualquier niño escolarizado el contenido académico que proporciona la escuela. Para eso no solo lo entrenó, sino que se puso a observar a su amado caballo y empezó a llamar a observadores que dieran cuenta de esto. Entonces, frente al orgullo de su amo y los observadores que se iban presentando, no está mal que llame a observadores porque es parte de lo que esto que decíamos, la ciencia tiene que hacer, ¿no? Que venga alguien a contrastar eso que uno afirma, que se quiera revisar, bueno, qué entrevistas tomamos y quiera reproducirlas para ver si encuentra resultados similares, lo puede hacer. ¿Qué pasó? Todos encontraban que la hipótesis de Van Oster se confirmaba, que el caballo respondía con exactitud. Voy a hacer una aclaración que quizá esté de más, pero la voy a hacer por las dudas. Obviamente respondía en idioma caballo, es decir, con movimientos de pata o movimientos de cabeza,
Parte de estos códigos se habían acordado y por eso supongo que a los observadores se les habrá señalado, bueno, cuando hace 2 movimientos responde esto, ¿no? Lo que vamos a ver con Václavic, la traducción del lenguaje analógico al digital. Lo que nosotros manejamos con palabra, un caballo lo manejaba con movimientos, con gestos. Pero todos los observadores encontraban el buen desempeño de este caballo y cómo podía responder a todas las preguntas. Hasta que en un momento, uno de los tantos observadores que iban a comprobar esta hipótesis fue un poquito más duro e intentó refutar esta hipótesis con una propia hipótesis, y era que en realidad el caballo no respondía a preguntas académicas, sino que estaba respondiendo a señales de su amo. Entonces empezó a observar ya no cómo respondía el caballo, o no solo cómo respondía el caballo, sino la interacción entre el caballo y el dueño, entre el caballo y los observadores. Como estaba atento a estas cuestiones, notó que imperceptibles a simple vista, el que estaba atento los captó, el dueño del caballo, sin darse cuenta, porque obviamente estaba tan orgulloso de su caballo que no se daba cuenta, de algún modo o no miraba tan fijamente o relajaba su postura cuando el caballo había llegado a determinado número de golpecitos. Con lo cual, sin darse cuenta, le estaba dando señales al caballo de cómo responder. Para probar esta hipótesis, algo así se llama este psicólogo que refutaba, tenía que demostrar que el caballo no respondía a las preguntas, sino respondía a los gestos. Entonces, para demostrar esto, le puso cegadores, es decir, le cubrió los ojos al caballo. Si el caballo respondía a preguntas académicas, debería responderlas igualmente bien con sus ojos tapados. Si el caballo respondía a los gestos de los observadores, respondería mal porque no los veía. Bueno, este aquí que confirmó su hipótesis, que el caballo no respondía a las preguntas, respondía a los gestos. Esto tiene un final más triste. Se dice que von Oster murió al poco tiempo de la pena. Quizá muchos investigadores no lleguen a semejante final, por suerte, pero si les traigo este dato es para ver lo frustrante que puede ser que alguien que estuvo 4 años dedicando mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha vida a esto, que se desplume así, no es sin consecuencias para un investigador. Y por eso es que esto que les decía, uno cuando lee en el texto, sí, es muy fácil controlar las variables, revisar las hipótesis, refutar, pero en la situación cotidiana de la investigación se resiste bastante, y por eso es que los cambios no son tan rápidos como uno cree. Quizá la revolución paradigmática se puede dar en algunas ciencias, pero no es tan fácil y hay mucha resistencia frente a estas nuevas hipótesis. ¿Por qué traigo la importancia de refutar? No porque sea popperiana, sino por Popper fue el que trae estas cuestiones, pero sí para esto que decíamos, alguien puede quedar fascinado y la fascinación, como a cualquier persona, le puede nublar el juicio respecto a los datos que va encontrando.
Por eso es que la ciencia exige una cierta metodología, no solo al recolectar, sino también al procesar esos datos. Obviamente que si está haciendo una investigación cualitativa, la forma de procesamiento de datos es distinto porque ya no pueden ser codificados como para ser calculados, lo cual no quita que no sigan un procedimiento también para ver hasta dónde aquellos resultados, como vemos en este caballo, son resultados que ofrece el caballo o expectativas del observador que están teniendo efecto en la respuesta del entrevistado. Esto es muy difícil de evaluar, pero hay que tomarlo en cuenta. Y es por eso que a veces ni el propio investigador que está recolectando los datos conoce todos los datos de la investigación. El desconocer algunos datos lo deben haber escuchado ahora con... Vuelvo al tema de las vacunas porque quizás es lo que más se está escuchando, pero igual me sirve como ejemplo porque es muy claro, ahí al menos se ve con mucha más claridad, tal vez que en humanos, pero fíjense cómo aquellos que van a administrar las vacunas no saben si están administrando la vacuna real o el placebo. ¿Por qué? Para la ciencia es necesario administrar ambos para evaluar la eficacia, si no, ¿cómo sé que es eficaz? Tengo que ver, bueno, si le aplico, porque si le aplico a todos la vacuna real, ¿cómo saber que la mejor es por la vacuna y no porque pasaron 15 días? Si yo quiero saber que no es el tiempo, sino es efecto de la vacuna, tengo que someter a 15 días a personas con la vacuna y a personas que reciban nada. Si ambas presentan el mismo resultado, puedo decir que la vacuna no es muy efectiva, porque si a la que recibió nada tiene el mismo efecto que la que recibió algo, no es efectiva. Si pasado el mismo tiempo una produce cambios y la otra no, puedo decir que es efectiva. Esto que he dicho así es muy fácil. Imaginen, parece que tiene que administrar. Y sabe que le va a dar un placebo a otro. ¿Cómo de alguna forma, por ejemplo, no sentir o no transmitir esa inquietud? Entonces, para evitar esto, es que muchos no van a saber quién recibe la vacuna real y quién el placebo. Para evitar que la expectativa sea lo que genera el efecto. Y justamente, respecto a los que reciben la vacuna, si todos tienen igual expectativa de que están recibiendo vacuna y los investigadores que la aplican no saben que están aplicando, ahí al menos se controla una variable que puede estar sesgando los resultados, que es la expectativa del entrevistador y también la expectativa del entrevistado, o en este caso del inyectado, que se dicho así suena horrible, pero del vacunado. Digo que con las vacunas lo podemos entender más claramente, pero bueno, en la ciencia de psicología, estando comportamientos humanos, fíjense cómo este hombre no pretendía transmitirle al animal, ni siquiera se daba cuenta. Se dio cuenta quien se lo puso a observar con detenimiento, porque era apenas que quizá dejaba de mirarlo fijo esperando la respuesta, bueno, ya está, se relajaba. Y este cambio, que tal vez para los humanos pasa inadvertido, un caballo es muy sensible a estos datos, más que el orgullo de su amo y tantos observadores estaban funcionando de reforzador, es decir, potenciaban esto, que le hacía estar más atento. Entonces, apenas un parpadeo, al animal le hacía signo, cosa que tal vez al resto, que alguien que te hace una pregunta parpadee, no le das mucha importancia. Entonces, bueno, la idea de traer esta historia, que obviamente dejó marca
y por eso lo vamos a encontrar en más de un texto, nos sirve para ver la importancia de controlar algunas variables, entre ellas nuestras expectativas. Decía, tal vez no lo puedo asegurar, pero por lo que me respondió cuando le marqué, porque había ido a la TV, parte de sus expectativas, en este caso, condicionaron dónde fue a buscar la información. A veces parte de las expectativas hace que formulemos preguntas, por eso incluso cuando hacemos cuestionarios también son revisados los cuestionarios, para ver qué estamos preguntando, cómo lo estamos preguntando. Porque si bien parecen objetivos, pueden estar limitados. Siempre va a haber selección. Ni preguntamos todo, ni observamos a todos, pero que la selección tenga algún criterio y que no sea arbitraria o antojadiza. No, puse el 15 porque, y no, me gustan los 15. Si uno busca el corte en 15 años, al menos que tenga algún criterio, que utilice un hecho simbólico como ser una fecha especial en el caso de las mujeres, que busque algún indicador que marcaría un corte. No, porque se me ocurrió. Porque si no, y lo más probable es que los resultados sean acorde a mi ocurrencia y no respecto a la realidad. Y por eso, bueno, quizás si ustedes nos preguntan, ¿tenemos que saber cuándo algo es estadísticamente significativo? No, pero saber que si se está afirmando que es estadísticamente significativo, más allá de que no sepamos ese número, nos está diciendo que fue calculado y fue erradicado el azar. Que si nos están diciendo hay una alta relación entre las variables, que bueno, la presencia de una puede tener un mayor pronóstico que la presencia de la otra. Pero que si es moderado o bajo, hay muchos otros factores que están influyendo. Esas cosas, sí, y por eso digo, esto es engorroso a veces leer algunas investigaciones que son muy numéricas, mucho gráficos, ¿no? Pero que bueno, cuando son presentadas así, permiten decir, bueno, esto que estoy leyendo es por el momento representativo de la realidad. O esto, no. Hablaron de sesgos. Me metí con las expectativas y en parte con la muestra. Hay otros sesgos que podemos tener y que también tenemos que evitar, que tienen que ver con la metodología. Cuando se habla de una metodología válida, se está hablando de que mida aquello que dice medir. Y también parece fácil, pero si yo quiero medir inteligencia, me voy a encontrar con que muchas pruebas de inteligencia son cuestionadas, al menos interrogadas, respecto a la validez. ¿Por qué? Porque hay pruebas que quizá lanzan preguntas para ser respondidas en un tiempo y entonces se evalúa, más allá de las respuestas, si pudo responder en ese tiempo. Me dan situaciones problemáticas, me llevan a memorizar datos. Todo eso en conjunto nos habla de inteligencia y es verdad. Pero algunos cuestionan, ¿cómo sé que estoy evaluando inteligencia y no memoria? ¿Cómo sé que estoy evaluando inteligencia y no tiempo de reacción?
¿Cómo sé que estoy evaluando inteligencia y no creatividad? Y es ahí donde no solo tiene que haber una validez propia del instrumento, o sea, no puedo elegir cualquier instrumento para medir, sino que hay instrumentos que pueden estar muy validados, pero que no sirven para eso que yo quiero evaluar. Volviendo al campo más médico, que quizás es más claro, al menos para mí. Yo quiero medir altura y agarro un termómetro. Nadie me va a cuestionar la validez de un termómetro, pero la verdad que no me sirve para medir altura. Y pero que entonces hay que desechar el termómetro. No, medí la fiebre, pero no midas altura. Si yo quiero medir altura, tengo que ir a 1 centímetro, a 1 metro, pero no a un termómetro. Entonces, a veces es el instrumento o a veces es lo que yo quiero medir. Recién me metí con el tema de la inteligencia, vuelvo a la psicología, porque bueno, a veces doy ejemplos que a mí me resultan un poco más gráficos o más cotidianos, conocidos por todo, y por eso recurro a otros campos, pero bueno, para explicar los problemas que tenemos en psicología. Hay algo que se llama inteligencia emocional, ¿no? Que se viene hablando hace tiempo. Concepto cuestionado, si los hay, porque si uno lee a qué se refiere el concepto, sí, justamente no puede ser medido con estas pruebas estándar de inteligencia. Sí supone una cierta habilidad de las personas, ¿no? De ponerse, casi les diría empáticamente en el lugar de otros, y captar información y desde ahí proceder. Pero no necesariamente coincide con la empatía, porque no significa sentir igual que el otro. No tiene que ver con una compasión, por ejemplo, pero sí con una percepción que permite captar lo que otro necesita o lo que otro falta y desde ahí intervenir. ¿Por qué marco la diferencia? Porque parte de lo que se puede cuestionar este concepto es en qué difiere de la empatía, en qué difiere de lo creativo, en qué difiere de una personalidad, por ejemplo, como la psicopática, que tiene muchísima habilidad para captar los puntos débiles del otro y sin embargo no podríamos decir ni por lejos que es empática. Y entonces, ¿es inteligencia? ¿Es un rasgo de personalidad? ¿Es una empatía? O sea, y ahí empezamos con estas complicaciones que tienen que ver en si me cuesta hasta delimitar el concepto, imagina lo que me va a costar un instrumento para evaluarlo. Porque si es un rasgo de personalidad, tengo que ir con un instrumento. Pero si ya tiene que ver con algo del orden emocional, tengo que ir con otro instrumento. Instrumento en tanto medio, en tanto prueba, test o algo que me sirva para captar el dato. Y me meto con este ejemplo, podríamos encontrar otros. Por ejemplo, otro concepto también muy cuestionado, la espiritualidad, ¿no? Respecto a lo que es una cultura organizacional. También ese concepto, nadie duda de que quizá el enfocarse en los aspectos positivos, el permitir el desarrollo, contribuye al desempeño. Pero se le cuestiona mucho el concepto de espiritualidad, porque ¿en qué difiere de motivación? ¿En qué difiere de, por ejemplo,
enfocarse en rasgos positivos para reforzar. ¿En qué difiere de expectativas? ¿Por qué llamarlo espiritualidad? O sea, ¿qué tiene que ver con algo de creencia, con algo religioso? Y bueno, todos estos conceptos que son cuestionados, que por un lado se los intenta estudiar, pero por el otro lado se van topando con vallas. Otro tema, por ejemplo, también, no sé si se los mencioné en alguna clase, pero por ejemplo, cuando se habla de las generaciones, vieron la generación de los baby boomers, la generación X, la generación millennials. Es obvio que si uno compara qué cosas valoran los de 20 con los de 40, encontramos diferencia. Pero no hay una forma clara de establecer el límite, por lo tanto, si ni siquiera puedo delimitar qué es lo que voy a estudiar, imaginen lo difícil que es encontrar un instrumento como para poder estudiarlo. Y por eso uno puede sesgar la elección de un instrumento porque no termina de delimitar qué es lo que está investigando. Otras veces porque hay instrumentos que pueden tener cuestionamiento. Después, yo creo que les comenté después, Leila nos comentará, ella, por ejemplo, produjo en una de sus investigaciones una adaptación de una escala justamente acá a resultados locales. ¿Por qué tener que hacer una adaptación? Porque justamente a veces lo que en una escala, por ejemplo, se presenta como una afirmación para ser respondida por cierto acuerdo hasta un gran desacuerdo, esa afirmación puede tener un sentido en un lugar y un sentido completamente diferente en otro, y por lo tanto los resultados van a ser diferentes. Leila, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. No Sí, sabía sí. si Estaba... por eso tenía frío. No, está bien. No, veía que se movía la luz, pero como a veces no sé si es el movimiento ¿viste? De la máquina o algo que se aproxima. Bueno, no sé si querés comentar esto de la adaptación, que yo decía, bueno, a veces no es cuestionado el método, pero tal vez no es válido, pues no se aplica al lugar. Sí, totalmente. Lo que me pasó a mí es que yo, este trabajo fue mi tesis. Lo que hice fue traer un instrumento de Estados Unidos y adaptarlo en población argentina. El instrumento medía un tipo de personalidad que en este caso es la personalidad maquiavélica, que serían las técnicas de manipulación que utilizan las personas en población normal, lo que sería no clínica. ¿Qué me pasó? Ese instrumento tenía 20 preguntas, que de las 20 preguntas, cada pregunta medía un tipo de manipulación. Había distintos tipos de manipulación, ¿no? No los quiero complicar mucho con el tema de las dimensiones y todo eso, porque no tiene sentido tampoco traerlo acá, pero digamos que cada pregunta medía distintos tipos de manipulación. Lo que me pasó cuando corrí todos los resultados estadísticos que saqué para poder ver cómo quedaba la escala acá, de las 20 preguntas me quedaron 7. Y de esos tipos de manipulación que habían, que eran 3, me quedó uno solo. Entonces, fíjense la diferencia, cómo se redujo el instrumento de 20 preguntas a 7 nada más, que encima las tuve que reformular, porque obviamente cuando hice la traducción del inglés al español no era lo mismo, o sea, había preguntas, palabras que me quedaban como muy raras, que yo dije, esto no lo van a entender, o sea, sí lo pueden llegar a entender, pero no pueden entender el concepto de la palabra porque no es la misma cultura, claramente. Nosotros argentinos no somos lo mismo que los yanquis, claramente.
Bueno, y una de las conclusiones de mi tesis fue primero que hubo un sesgo cultural, claramente. O sea, o sea, la escala no quedó igual, fue como una versión reducida. Y por otro lado, sobre este sesgo cultural, lo que pasó es que claramente el tipo de manipulación que se utiliza acá en Argentina no es el mismo que en Estados Unidos. Nosotros quizás entendemos el maquiavelismo de una determinada forma a cómo lo entienden los yanquis, por ejemplo. Pero bueno, eso es lo que me pasó a mí en mi tesis, fue un sesgo cultural que de hecho igual no quiere decir que la escala no sea confiable, o sea, es confiable y válida en población argentina, pero esta misma escala que yo hice no la podemos usar en Estados Unidos, por ejemplo, o sea, no es solamente traducir la escala y hacer las preguntas y listo, no, o sea, hubo todo un análisis atrás, ver la confiabilidad, la validez, rever los instrumentos, los ítems, para que se pueda adaptar a nuestra población. Leila, Sí. ¿y en las estadísticas de la investigación que hiciste, qué te dio? Me quedó, bueno, como les dije, de los 20 ítems, me quedó 7, nada más, que solamente era manipulación instrumental, porque también había otro tipo de manipulación que era más verbal, otra de controlar los actos de los otros. En este caso a mí me quedó la manipulación instrumental, sería que es hacer conductas para influir sobre el otro, para influir en la conducta de los otros. Mi muestra fue bastante amplia, pero yo tuve un problema que me pasó, yo junté 800 casos, que es un montón, pero tenía muchas más mujeres que hombres, muchas más, o sea, creo que, no quiero mentir, pero creo que tenía 500 mujeres y 300 hombres, que eso también es otro sesgo que tuve en la muestra, que no era equitativo tanto para hombres como mujeres. Claro. Pero bueno, o sea, si yo hubiese continuado con los análisis, seguramente, o sea, si hubiese ido en más profundidad, yo lo corté solamente en lo que fue la validación del instrumento. Pero yo sí que quisiera, podría sacar a ver si hay diferencias significativas entre el nivel de maquiavelismo entre hombres y mujeres, Claro. entre la edad, porque yo también hice un recorte en la edad. La escala la validé en personas adultas, hombres y mujeres de 18 a 45 años. Ese fue como el recorte que hice generalmente, porque obviamente, como les dije antes, yo hice una revisión bibliográfica de toda esta escala, y había visto en otros estudios que los niveles de maquiavelismo tienden a ser medianamente estables en el periodo de la edad adulta. Ya cuando la persona empieza a ser mayor, el maquiavelismo como que tiende a disminuir y hay más niveles de narcisismo. Pero bueno, eso fue porque hice toda una revisión bibliográfica. Y por eso es lo que le decías, Patricia, antes sobre, bueno, vamos a hacer un recorte de la edad, pero ¿en base a qué hago ese recorte? Bueno, yo tomé ese recorte, pero podría haber sido otro, también lo podría haber hecho, no sé, en adolescentes. De hecho, hay una versión de esta escala que es el maquiavelismo en niños, que es del mismo autor que la creó, y también mide las técnicas de manipulación para ver si esta conducta nosotros la adquirimos o también es un poco innata. Hay varias líneas que son interesantes. Pero bueno, ese fue el recorte que hice yo en mi tesis en este caso. Bueno, nos sirve justamente para ver en parte esto que decías, no solo el corte fue guiado desde la teoría y no desde el antojo, o sea, más allá de hacia dónde cambie, pero esto que decíamos, si hay varios estudios que marcan que la personalidad, al menos los rasgos, que es esto que se mantiene estable, logran una cierta estabilidad y persisten a partir de los 50 años, cortar en 45 no es caprichoso, digamos, y por eso hoy decía, bueno, ¿por qué uno tiene que tratar de cada selección que hace? Porque incluso esta escala, no solo ella dice, bueno, la traducción, o me mantengo a la literalidad
y van a responder otra cosa, porque no refleja el concepto manipulador que está queriendo evaluar, o la transformo con los modismos propios de nuestra cultura para que se entienda lo que quiero transmitir. Lo que me pasó, perdón, que me olvidé de aclarar, fue que con los ítems, que serían las preguntas, eran enunciados que se sacaban directamente desde El Príncipe, desde el libro de Maquiavelo. Entonces estamos hablando de un libro del 1500, o sea, que en la Nadie va a entender. estaban así los enunciados, eran como fragmentos del Príncipe. Entonces, nada, yo cuando hice la traducción lo tuve que modificar, porque obviamente no, era como, eso fue en el 2019, o sea, 2019, 1500 es como que había un montón de años en el medio, entonces obviamente hubo que hacer algunos cambios. Y lo mismo pensaba, si esto se administra a niños, también. Sí, para niños también. La pregunta no la podés dirigir. Y es ahí donde acá me tomo, pobre, la expuse acá a Leila para que nos comparta su experiencia, pero en realidad el objetivo es ver esto que les decía. No se cuestiona la validez del instrumento, pero hay diferencias culturales que van a hacer y que impactan en los resultados, que si no las tomamos en cuenta, todas las conclusiones que saquemos van a contener un parcial error. Y por eso es que a veces lo que está sesgado es con qué instrumento queremos medir. Ahora, si por ejemplo el mismo instrumento, sin tocar, sin modificar, solo traducido literal, se lo presentamos a un niño, después no podemos decir no hay niños maquiavélicos. No, tal vez nadie entendió la pregunta y no lo contestaron. Claro. Entonces, de ahí es justamente cuánto el instrumento que yo estoy seleccionando me permite evaluar lo que quiero evaluar. Ella habla de una traducción tomando en cuenta el concepto. Ella quería evaluar el concepto, más allá de la presentación de la pregunta disparadora. Y digo, esto pasa con muchas afirmaciones, ¿no? Sobre todo en esos cuestionarios autoadministrados, que la gente tiene que responder. También, perdón, que como era un cuestionario autoadministrado, yo también contemplé el sesgo de la respuesta deseable, porque eran como preguntas medias invasivas a la persona. O sea, ¿quién te acaba de admitir que le gusta manipular al otro? Alguien muy maquiavélico que me lo diga en este momento, pero o sea, son cosas que uno hace por ahí de manera medias por abajo y no lo dice. Entonces, la deseabilidad social es otro sesgo que se contempla en estos casos. O sea, estaba contemplado dentro de los resultados de la tesis. Porque justamente lo más probable es que el más manipulador no lo diga. Claro. Porque es su estilo. O sea que quizá el que tal vez no con tanta frecuencia, y bueno, esto de que algunos hayan no respondido, no sabemos si tiene que ver con cómo seleccionaste la muestra, más allá de que obviamente siendo un trabajo de integración final tiene menos tiempo que lo que le podés dedicar si querés investigar el tema. Pero también podemos suponer que algunos habrán decidido, por más que la vieron y les llegó las preguntas, no responderlas. Y que sean las mujeres que más respondieron. Porque obviamente hay todo un tema con la influencia que ya vamos a ver. Si bien puede ser un gran motivador, tiene mala prensa. Entonces, la gente que tiene poder no lo suele hablar abiertamente. Y si manipula tampoco, por más que le guste. Muchos de los que estamos acá nos gusta influir en otras personas por las carreras que elegimos. Muchas de las carreras que comunicación,
turismo también supone, ¿no? Influir en los gustos, en que otros conozcan otros lugares. Obviamente los psicólogos queremos influir para que alguien viva de otro modo su vida. Y no podemos negar que todos nosotros tenemos algo de atraernos, influir en otro y tener llegada a otros. Sin embargo, no andamos diciendo abiertamente quiero influir en otros, por más que digamos estudio comunicación, estudio psicología. Y bueno, de ahí que esto que no es dicho abiertamente, bueno, también cómo indagarlo indirectamente. Claro. Por eso es que ustedes van a encontrar que a veces hay determinada información que se oculta, porque, bueno, hay expectativas de parte de quien responde que puede estar preguntándose, no, ¿qué va a pensar si respondo tal cosa? O ¿cómo le voy a decir tal otra? Aun cuando sea anónimo, aun cuando sea autoadministrado, está el supuesto de que va a haber alguien que lo lea y por eso quiere conservar su buena imagen. Bueno, esto que sesga los resultados que obtenemos, en parte habla bien, porque habla de una manipulación, esto que ella decía, dentro de los límites normales, ¿no? Porque siente vergüenza, o al menos se interroga por cómo es visto. Pero bueno, también nos limita los resultados que vamos a obtener y por eso algunas cosas las tenemos que inferir o las tenemos que reconstruir de lo que ahí pasa. Parte, por eso decíamos, bueno, ya seleccionar cómo, a través de qué medios vamos a medir y vamos a evaluar los resultados y van a marcar cuán importantes sean o no las conclusiones a las que lleguemos. Leila nos habló de confiabilidad también. No solo de la validez del instrumento, sino que también tiene que ser confiable. Claro. Si bien nunca vamos a tener resultados iguales, pero es esperable que haya resultados similares si alguien administra esa técnica y sigue los procedimientos. Y por eso es que esto que decíamos, uno publica y otro puede venir a querer contrastar eso, ¿no? Y administrar, en este caso, la técnica o el cuestionario, y bueno, evaluar los resultados. Justamente, cuánto de obtener resultados nunca iguales, pero sí similares, en parte tienen que ver con la metodología de investigación. Porque volviendo al tema del termómetro, quizá un poco más gráfico, si diferentes investigadores con el mismo termómetro medimos a la misma persona en cuestión de 1 minuto de diferencia, no vamos a tener tal vez el exacto resultado, pero aproximado. Ahora, si le mido, yo al minuto le mido a otra persona y pasamos de 38 grados a 35, uno puede pensar, acá hay algo que no anda. Ahora, de 38 a 37,9 es una variabilidad aleatoria, algo pasó en ese minuto, que es inevitable que pase, y por eso hablo de resultados similares, no iguales. Pero si me da resultados muy distintos, ella administra la técnica y le da unos resultados, yo administro y me da otros, y algo está pasando. Por eso es que, bueno, no solo tenemos que ver a quiénes, sino cómo y a través de qué. En este punto, por eso decía, a veces no es cuestionable el método, sino que no sirve para eso que estamos queriendo medir. Claro. O que tiene diferencias culturales, o
Bueno, en este caso ella investigó para adaptarlo. Otras veces tenemos que buscar adaptación de esas que ya otros han producido, porque si no, bueno, nos encontramos con dificultades. Y otras veces les decía, es tan difícil operacionalizar, delimitar el concepto y cómo se diferencia ese concepto de otros conceptos. Recién hablábamos de maquiavelismo, yo hablé de influencia. Y entonces, bueno, acá tendríamos que ver qué diferencia hay. No nos vamos a meter en ese tema, pero digo, cómo diferenciar lo que sería una personalidad maquiavélica de lo que es una motivación de poder. Y bueno, si uno puede delimitar claramente un concepto, es donde va a encontrar quizá una forma de medirlo. Algunos están ahí en un límite muy difuso, y por eso les traía, bueno, algunos cuestionan el de inteligencia, otros cuestionan al menos el de inteligencia emocional, porque cuesta delimitarlos de otros. Están como en una intersección donde convergen varios conceptos, y bueno, si no se puede delimitar, mucho más difícil es medirlo. Y gran parte de las críticas que reciben tienen que ver con eso. No porque no se observe, sino porque, bueno, diferenciarlo. Qué sé yo, lo mismo que si quisiéramos con las emociones, ¿no? Si no podemos delimitar bien dónde termina una y dónde empieza la otra, y son todas afectos, entonces todas van a tener algo en común. Tenemos que precisar dónde termina una y dónde otra. Estos son algunos de los inconvenientes. Por eso decía, bueno, controlar las variables no solo implica, volviendo a la palabra manipulación en laboratorio, pero sí evaluar cuántos factores están influyendo en esos resultados. El tema de las expectativas no es menor, y por eso el tema del engaño, lo pongo entre comillas, porque en realidad no se está engañando, pero sí se está omitiendo información. Porque recién lo traía Leila respecto a evaluar manipulación, hasta dónde preguntar directamente sobre la manipulación hace que las personas sean sinceras. Entonces, si yo quiero evaluar manipulación, ¿cómo lo puedo evaluar sin preguntarlo directamente? Yo suelo dar el ejemplo de atención o de memoria, que quizá, bueno, si a ustedes les dicen, mira, quiero evaluar, estoy investigando sobre atención, te voy a hacer unas pruebas, y ustedes van a poner atención. Entonces, ¿hasta dónde los datos que yo obtengo me sirven? Si ustedes normalmente no pondrían atención a eso que ahora están colocando atención. Y entonces quizá les diga que estoy evaluando interés por los colores. ¿Estoy mintiendo? Y sí, tengo que ocultar información. Después, al finalizar, le daré la información que le está faltando. Pero al momento de darle la consigna, no. Creo que esto lo traíamos con cámara Gesell. Creo. De cómo si yo quiero ver la dinámica de un grupo, por ejemplo, durante una conversación, si se piden la palabra, si hablan todos juntos, si alguien que no pudo hablar en algún momento habla o se queda todo el tiempo callado, si la persona que empieza hablando es la que siempre va dirigiendo la conversación. Yo no les voy a decir, miren, voy a investigar cómo ustedes conversan, porque todos van a hablar. Entonces quizá les proponga un ejercicio. Bueno, nos interesa saber la opinión de ustedes sobre esta noticia que salió en el diario. Y a partir de ahí no me importa lo que responden, me importa observar la dinámica.
Pero si se lo decía a las personas no iban a actuar espontáneamente. Y bueno, por eso decía que a veces ocultar determinada información permite obtener los datos un poco más espontáneamente. El laboratorio lo que nos permite es controlar ciertas variables. Entonces, si yo quiero cuidar que no haya estímulos, que solo esté escuchando, por ejemplo, o estoy evaluando atención, que solo esté pendiente de la música que le presento, bueno, un laboratorio me permite aislar sonido, apagar luces, ir presentando, por ejemplo, a través de una computadora o de audio en forma de estéreo, sonido de distintos lugares. Y bueno, obviamente voy a tener unos datos diferentes a que si yo estoy observando atención mientras observo en el campo a la gente que está esperando el subte. Hoy no sería posible, pero bueno, en fuera de cuarentena me pongo en el subte a ver cómo la gente atiende, no sé, a la pantalla, a la llegada del subte, a las personas que rodean. Tal vez ambos me arrojen datos interesantes. Lo que pasa es que mientras en el laboratorio tal vez no son tan espontáneos porque yo lo estoy controlando mucho, tengo la riqueza del control. Entonces voy a obtener los datos de un modo tal que después los pueda analizar. El campo, es decir, donde suceden los hechos efectivamente, me permite la riqueza de lo espontáneo. ¿Qué hace una persona mientras, cómo presta atención o cuánto tiempo está mirando la pantalla, mirando el subte, mirando el que camina? Es un fenómeno más en su vida. Tal vez ese subte lo toma todos los días y yo me meto en una hora pico. Entonces me permite observar el fenómeno en el ambiente natural. Lo que es mucho más difícil es después operacionalizarlo, porque si me pongo a grabarlo ya distraigo la atención. Si me pongo muy cerca, también puedo estar influyendo. Entonces, bueno, son decisiones que tenemos que tomar en cuenta, que siempre hay una selección, pero por dónde seleccionamos y qué puede estar limitado en nuestra investigación o qué factores no estamos pudiendo controlar. Y por eso todo eso forma parte del análisis. Y todo eso que lleva un tiempo enorme, no por nada de la pena este hombre terminó muriendo. Imaginen lo frustrante que es que después te tiren todo abajo en, te equivocaste. Y por eso decía, bueno, uno lo lee en los libros con más o menos interés, parece muy fácil, pero es un proceso muy duro. Por eso hay gente que se dedica a investigar, porque son muchas horas, es un trabajo muy minucioso. Y tienen un entrenamiento que justamente, les permite ir seleccionando. Por eso hay gente que, decíamos la vez pasada, se dedica a hacer la investigación. Y su vida es la investigación. A veces, uno los escucha que les gustaría compartir con otros ámbitos, porque es esto, tienen mucho entrenamiento, pero tal vez no están, por ejemplo, observan una dinámica grupal, pero no están en una intervención como psicólogo en un grupo. Entonces, quieren combinar ambos trabajos. Pero es muy arduo porque les decía, son muchos los puntos que hay que tener en cuenta y no siempre se pueden controlar. El laboratorio no es garantía de mejores resultados. Por eso decía, son artificiales, por lo tanto alguien podría cuestionar cuánto de eso es reproducible o explica lo que sucede en la vida cotidiana. Si yo estoy observando atención, perfecto. Sí, capté todos los estímulos, les presenté hasta en el tiempo que yo quería. Sí, pero en la vida cotidiana no estamos así.
estamos escuchando una grabación mientras nos suena el timbre, mientras el vecino nos golpea la puerta, mientras estamos oliendo olor a comida, y todo eso nos pasa mientras atendemos una clase. Y entonces, bueno, cada uno tiene su limitante, cada uno tiene su riqueza. Son elecciones que se harán también, pero ninguna garantiza resultados buenos. Pero estos sesgos de los que hablamos, si los podemos al menos cuestionar, es lo que van a hacer más objetiva nuestra investigación. Que nunca va a ser completamente objetiva, pero sí va a ser lo más objetiva posible, y por eso puede algunas, al menos por el momento, sostenerse como probadas, mientras otras caen. Hay aspectos éticos que, bueno, no sé cómo voy con el tiempo. Bueno, les voy a nombrar estos aspectos y después del recreo les voy a presentar un par de ejemplos. Creo que fue muy... porque me olvidé la recolección, por eso dije que yo me estoy olvidando de algo. La recolección de datos. Después me meto más con la entrevista, pero me voy a meter en cuestiones éticas que también van a influir en nuestra selección. Porque primero, hoy decíamos, ¿cuán relevante es eso que quiero investigar? ¿Cuánto aporta? ¿Aporta para qué? Eso es un tipo de cuestionamiento que no se puede hacer, pero también las personas a las que voy a investigar, estos sujetos de mi investigación, aquí los voy a exponer. ¿Sirve a eso que los voy a exponer? Pero yo no pienso la utilidad en términos de validez, como antes mencionábamos, sino a nivel ético uno tiene que pensar en cuidar a las personas y a los animales. Cuidarlos en todo sentido. A veces una incomodidad no la podemos evitar. Si estamos investigando emociones, tenemos que investigar tanto las positivas como las negativas. Por lo tanto, algún estímulo vamos a tener que presentarle. Ahora, la pregunta es, ¿para qué lo quiero investigar? Y por eso decíamos, ¿alguien ya no lo investigó? ¿Eso que quiero investigar es tan importante? ¿Cómo puedo hacer esa incomodidad menor? Porque una cosa es presentarle, por ejemplo, quiero ver la reacción frente a un estímulo que podría ser triste, entonces o le pongo una música o le pongo un fragmento de una película. Pero no voy a poner 3 horas de una película, o sea, porque nuevamente el cuidado de las personas, si yo voy a estudiar con animales, a veces a los animales, sobre todo en aprendizaje, parte de lo que se observa, cómo responde, si puede solucionar algunos problemas que se le presentan, son recompensados con alimento o con bebida. Para que alguien sienta un premio, la comida, tiene que haber tenido un poco de hambre. Si no, si está lleno, le puedo dar mucho granito, pero no lo va a tentar. O no lo va a sentir como un premio. Por el contrario, vieron, ustedes sienten comida cuando ya comieron, olor a comida y qué asco. A un animal no va a estar muy lejos. Entonces, algo de privación va a tener que tener para que vea en esa bebida o en esa comida algo interesante o algo atractivo. Nuevamente, algo de privación, algo de incomodidad. Y a eso nos referimos con cuestiones éticas, o sea, no solo preguntarse por si
si se justifica esa incomodidad respecto a los resultados que voy a tener, sino de qué modo puedo minimizar la incomodidad. Pues ya les decía, una cosa es poner una foto de alguien, un bebé llorando, por ejemplo. Y bueno, sí, tal vez desencadene algo triste. Y otra cosa es ponerle, no sé, una escena de una película de guerra. O sea, y estas decisiones tienen que ver con la ética. En los seres humanos, además de cuidarlos o justamente el cuidado, incluye otros aspectos que no solo tienen que ver con minimizar la incomodidad y evitar el daño, sino también con el anonimato. Cuidar a quien colabora con la investigación es fundamental. Tenemos un problema con el anonimato y es que justamente pueden no ser sinceras las respuestas. Pero justamente si alguien está colaborando, ofreciendo respuestas de su vida privada, de lo que piensa, de lo que siente, no podemos exponerlo públicamente. Entonces también son estas complicaciones que hay en cómo sabemos que la gente cuando responde en forma anónima, responde en forma más abierta, pero también sabemos que bajo el anonimato puede responder cualquier cosa, porque no es sí misma. Y bueno, pero la confidencialidad, el anonimato son formas de cuidar a las personas que colaboran. Por eso es que una cosa es mostrar los cuestionarios que se han tomado con las respuestas y otra cosa es identificar a esas personas. Porque bueno, la idea no es que sean objeto de exposición pública, sino que nos hayan arrojado datos. Por ejemplo, Freud, que publicó, él hace otro tipo de investigaciones que más tenían que ver con lo que se llama caso único, ¿no? Entonces, tal vez presentaba un historial con muchísimos datos, pero tal vez no te presenta 20 historiales, sino algo muy cuestionado que es el trabajo con caso único. No me voy a meter con esa forma de investigación, pero sí lo que les comento es que como él traía casos de la clínica, no solo los publicaba mucho tiempo después, les cambiaba los nombres, cosa que uno se enteró muchísimos años después de cuáles eran los nombres de las pacientes originales y los pacientes originales, sino que uno cuando lee los historiales va leyendo notas a pie de página. Este dato que dice acá no coincide con lo que dice en la página tal, ¿no? Y es ahí donde justamente no coincide porque en algo de lo que distorsionó para no ser reconocible a la persona es lo que quizá después no pudo distorsionar tanto para poder dar cuenta del caso. Y entonces parecen incongruencias en los casos, pero estas incongruencias son propias de deformar el material. Porque una cosa es que él quiera transmitir un caso y cómo se fue produciendo, en este caso, un síntoma y cómo a partir de ciertas intervenciones se iba modificando el síntoma o justamente pasaban meses e inalterable todo su padecimiento. Y otra cosa era exponer a alguien que encima no solo se iba a sentir expuesto en su privacidad en cuanto que hablen de sus síntomas, sino de toda su vida privada. Pero bueno, él tenía que transmitir su metodología de trabajo y cómo su cambio en el tratamiento con los pacientes producía cambio en los síntomas. Y entonces es muy difícil esto de cómo publicar un material sin que se exponga a la persona. Y bueno, qué sé yo, cuando se hacen investigaciones clínicas, se pide el consentimiento de los pacientes para grabar, pero también se sabe que lo que pasa en esas sesiones que son grabadas
y puede estar condicionado por el grabador, que tal vez el mismo paciente sin la grabación diría otras cosas. Y bueno, pero necesitamos investigar clínica. Y entonces, bueno, por eso Freud decía, separemos, ¿no? Si somos psicólogos tratando, no investiguemos simultáneamente, porque se producen estos sesgos. ¿Hasta dónde alguien realmente dice lo que diría, o solo porque está el grabador prendido limita ciertas cuestiones? Bueno, lo dejo planteado en este tema ético, ¿no? Que si bien por un lado necesitamos investigar, por ejemplo, eficacia en un tratamiento, por ejemplo, formas de intervención, y esto no es sin grabar una sesión, pero bueno, también tenemos que resguardar mucho a esos pacientes que nos están dando ese material, porque la idea no es violentar la intimidad de una persona, sino contribuir a, bueno, pensemos intervenciones efectivas o inoperantes en un tratamiento. Y tal vez el foco está puesto en lo que dijo un terapeuta y cómo esto impactó en el análisis. Pero para eso necesitamos los dichos del paciente. Rolón, tengo entendido que los casos que publicó fue con previo consentimiento de todos sus pacientes. Y bueno, el consentimiento informado también forma parte de la ética, ¿no? Que un paciente o que alguien que va a colaborar con una investigación o que alguien que va a responder una encuesta sepa que si no quiere responder, no responde, que se puede retirar e interrumpir, que puede decidir o saber cuál va a ser el alcance de lo que allí pase. Les decía, tal vez no todo, porque a veces influye en lo que va a suceder, pero que si va a ser grabado, se le avise. Yo a veces, ahora todos sabemos que estamos grabando y hasta vemos el puntito rojo, pero más de una vez los he retado a los alumnos, porque les digo, claro, no graben sin pedir permiso, y se hacen los tontos, ¿no? Y tal vez ponen debajo del cuaderno y graban. El tema no es que me graben a mí. Es justamente, hoy estoy hablando de Freud, sus historiales, de Rolón y sus libros, o sus películas, que también las ha llevado al cine. Y son cosas públicas, por lo tanto no hay problema. Pero a veces uno, sobre todo en determinadas materias un poco más específicas de la carrera, que tal vez para que entiendan un concepto, uno trae un caso real de la clínica y que no es público. Recién, por ejemplo, Leila nos hablaba de una investigación real, la publicó y esto hace que se haya graduado como psicóloga, pero está publicado y ella lo abrió, por eso es que le invito a compartir, no la voy a exponer con algo que forma parte de su vida privada. Cuando le pregunté el CONICET fue porque ella nos comentó. Si no la voy a exponer así, al menos en su vida privada. Cuando me enojo con los que graban de encubierto, es porque justamente tiene que ver con una cuestión ética. Si uno graba a alguien, tiene que informarle. Y si no quiere informar porque dice va a condicionar, bueno, en ese caso, justamente, ¿es imprescindible la grabación? ¿Para qué la quiero? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué datos voy a obtener por la grabación que no obtendría de otro modo? Porque en realidad toda persona que va a ser grabada merece saberlo. ¿Y qué vamos a hacer con esos datos también? Y justamente si yo sé que estoy siendo grabada, voy a cuidar de no decir nada que pudiese entrar en el ciberespacio y perderse y no saber a dónde llega. Entonces, que lean, que doy un ejemplo de una historia de Freud o de un libro de Rolón, no trae mayor problema, pero ¿cómo podría dar algo
muy privado si después no sé a dónde va a parar. Y estas son las cuestiones éticas que tenemos que tener cuidado. Que una persona nos confíe sus datos y contribuya y colabore con nosotros para responder una encuesta, no nos autoriza a hacer con esos datos lo que queremos. Esa persona nos dio su consentimiento para hacer algo, no para hacer cualquier cosa, y por eso es parte del cuidado que decía. Minimizar la incomodidad, evitar los daños, pero cuidar la confidencialidad, cuidar el anonimato. Es una persona y tratamos temas sensibles. Entonces, una cosa es que, bueno, la vez pasada hablábamos de cómo cambió, por ejemplo, el consumo de alcohol. No decimos quién. Estamos ubicando que encontramos cambios en grupos de hasta 24 años y en mayores de 35. No importa quiénes respondieron, no los vamos a exponer así. Pero sí nos sirven esos datos, por ejemplo, para estudiar qué está pasando con el aislamiento, que la gente consume más alcohol, por ejemplo. Entonces, puede ser de utilidad, por supuesto, podemos prevenir o podemos hacer, al menos buscar alternativas si encontramos qué es lo que está generando ese consumo. Al menos para que no sea un consumo abusivo del alcohol. Si es un disfrute, que cada cual disfrute de lo que quiere. Pero si lo que se escucha no es que están aprovechando momentos de placer, sino que aparece algo de la ansiedad que se intenta calmar, bueno, quizá puede ofrecerse una alternativa y en ese caso estaría útil. Pero sí cuidar a todo lo que nos responden. Por eso si grabamos, si vamos a utilizar su imagen, hay que ser muy cuidadosos y respetar mucho a las personas que se entregan a nosotros. Esto lo aclaro porque también parece muy obvio, pero después vamos a ver 2 ejemplos donde pasaron a la historia por lo no éticos. Sí se proponían estudiar influencia, sí cómo la gente puede obedecer a órdenes. Muy interesante, las conclusiones en parte se siguen estudiando hoy, pero el modo fue el que de ningún modo hoy se podría probar. Y bueno, tanto es así que hasta películas se armaron de esto. Pero sé que son muy cuidadosos, por eso mismo, bueno, acá había estudiantes de psicología. Hoy no se dan cuenta. Leila ya me ha escuchado decir esto y yo insisto porque sé que la gente no lo hace adrede, pero a veces cuando están en instituciones, ¿no?, asistenciales y se ponen a hablar de los casos mientras están en el pasillo o mientras están afuera fumando, y uno dice, pero tal vez el que está al lado fumando es el paciente o es un familiar de, y por eso esos cuidados, ay, pero no me di cuenta. Bueno, pero hay que empezar a estar atentos, y por eso, bueno, cuando uno investiga, es un material muy delicado, estamos indagando vida privada, motivaciones, sentimientos, influencia, rasgo de personalidad, y por eso no podemos publicarlos sin haber hecho un cuidado de esos datos. Nos lo dieron a nosotros y nosotros somos responsables de eso. Entonces, bueno, este es como el aspecto ético, y esto vale tanto por el cuidado de personas como de animales. Tiempo atrás a los animales pobrecitos les hacían cada cosa. Cuando todavía no estaban tan desarrolladas las técnicas en imágenes para evaluar el funcionamiento de un área del cerebro, se desconectaban las áreas y ahí descubrían, bueno, esta área domina tal función.
y pobres gatos, monos, perros, tenían intervenciones quirúrgicas o ciertas presiones como para ver qué áreas se activaban. Hoy por suerte tenemos imágenes que nos permiten ver la actividad cerebral sin grandes incomodidades, aunque a veces un estudio de tomografía puede ser muy incómodo. Pero bueno, hay otras formas mucho más menos cruentas de estudiar. La vez pasada decía, bueno, a veces algunos quieren evaluar cuestiones genéticas, producen descendencia en animales. Bueno, nuevamente, si no hay otras alternativas, a veces es la que sirve. Pero bueno, una pregunta que uno se tiene que hacer es de qué modo lo puedo investigar eso que quiero investigar. Y nuevamente, evitar daños e incomodidades innecesarias. Bueno, ¿me siguieron hasta acá? ¿O hablé como un loro de corrido? No, sí, profe. Se siguió perfecto. Sí, bueno. Entonces ahora les propongo, así como muy democráticamente, hacer un corte. Claro, no pregunto, lo propongo. Lo impongo, lo decreto. Hacemos un corte, así cuando volvemos me meto un poco más con la entrevista y que ya... y les tengo que dar los ejemplos de estas investigaciones complicadas. Pero bueno, hacemos un pequeño corte ahora que son y media, ¿no? Si mal no vi. Así que hasta menos cuarto ya me conecto, menos 10 arrancamos. Y bueno, así no termino tan tarde. ¿Sí? Voy a detener la grabación.